Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, el dinero era corto, las provisiones escasas y muchos pasaban hambre en aquel entonces. La gente contaba la historia de una joven mujer que vio a un hombre ciego fallidamente tratando de cruzar la calle, y se ofreció a ayudarlo. Ambos se pusieron a hablar y el hombre le pidió un favor. ¿Podría llevar esta carta a la dirección escrita en el sobre? Como quedaba por su camino, accedió. La mujer entonces partió, volteando antes de doblar en la próxima intersección por si el hombre no tuvo más percances. Pero lo ubicó pasándose apresurado entre los peatones sin el bastón que antes cargaba. Sospechó, naturalmente, y llevó la carta a la policía. Cuando los oficiales llegaron a la dirección que indicaba el sobre, hicieron un terrible descubrimiento. 3 carniceros habían estado recolectando carne humana y vendiéndosela a los hambrientos. ¿Y qué había en el sobre que le dio el hombre a la mujer? Una nota, simplemente diciendo: esta es la última que les mando por hoy. Durante el verano de 1983, en un tranquilo pueblo de Minneapolis, Minnesota, se encontró el cuerpo carbonizado de una mujer dentro del horno de una estufa en una pequeña granja. En la cocina, también se encontró una videocámara, montada en un trípode apuntando hacia la estufa. En ese momento, no se encontró cinta alguna dentro de la cámara. Aunque originalmente, la escena fue descrita por la policía como un homicidio. Más tarde, una cinta VHS sin etiqueta fue encontrada en el fondo del pozo de la misma granja, el cual, aparentemente, se había secado unos meses antes, cambiando por completo la perspectiva del caso. A pesar de estar deteriorada y del hecho de que no tuviera audio, la policía pudo ver el contenido de la cinta. En ella, se mostraba a una mujer parándose frente a la videocámara, aparentemente usando la misma cámara encontrada en la cocina. Después de ajustar la cámara para incluir en la toma a la estufa y a sí misma, encendió el horno, abrió la puerta y se metió dentro, cerrando la puerta del horno tras de sí. Durante los 8 minutos siguientes, el horno se agitaba violentamente, mientras un denso humo negro emanaba del interior. Los 45 minutos restantes de vídeo, antes de que la cámara se quedara sin baterías, mostraban una toma estática de la cocina sin cambio alguno. Para evitar alertar a la comunidad, la policía nunca filtró ninguna información acerca de la cinta, ni siquiera el hecho de que ésta había sido encontrada. No podían determinar quién podía haber arrojado la cinta al pozo, o por qué la estatura y edad de la mujer del vídeo no coincidían en absoluto con el cuerpo encontrado dentro del horno. Jack era un adolescente que trabajaba en un periódico local. Un día, su jefe anunció que Estados Unidos había entrado en la Segunda Guerra Mundial y Jack se dignó a inscribirse en el ejército para luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, que también se había alistado allí, ya que su pueblo había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. Jack y Louis se hicieron mejores amigos, y todos los demás soldados empezaron a llevarse muy bien. Incluso llegaron a llamarse entre ellos hermanos. Los jóvenes estaban a punto de lanzarse hacia las líneas enemigas, pero el lado enemigo se movió antes. Un gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando que Jack se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo.
Louis estaba siendo atendido por una enfermera llamada Betsy, quien, nacida en Estados Unidos, se había trasladado a Noruega para ayudar a los soldados heridos. Ella no pudo salvarle la vida a su amigo. Louis agarró la mano de Jack y unos minutos después la soltó. Dio su último aliento en esa cama, como si se fuera a dormir. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que le sangró. Los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Él se quedó durmiendo en esa habitación durante 3 días. Al día siguiente, el médico le leyó un telegrama de Betsy, indicando en dónde habían enterrado los cuerpos de los soldados muertos. Jack, una vez en el lugar donde habían sepultado a Louis, se despidió y volvió a su hogar en Estados Unidos. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así, siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Ella le dijo que Marcos, el hermano de Jack que trabajaba en una fábrica, había muerto a causa de unas partículas impregnadas en el aire. Una semana más tarde, Jack lamentó la pérdida de su madre, que probablemente murió por esa gran tristeza. Él se había quedado solo. Su padre había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Y ahora Louis, Marcos y su madre también habían muerto. No había nadie allí para guiar a este hombre ciego, para consolarlo, siquiera para darle algo tan importante como un abrazo. Una noche, Jack caminó alrededor de su antigua habitación hasta que llegó a un viejo escritorio de madera donde guardaba un arma. Estaba cargada y lista para disparar, por si en algún momento entraba un ladrón y trataba de hacerle daño a él o a su madre, pero ella se había ido. Solo había un uso para ese arma ahora. Jack abrió la boca, apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo. Su cuerpo cayó al suelo, pero, para su sorpresa, seguía vivo. El destello repentino de los disparos le había provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido antes de su muerte. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que, al recordar la Segunda Guerra Mundial, los soldados y lo demás, perdió la cabeza. Es increíble cómo la vida de una persona o de varias puede destrozarse. La siguiente historia que te contaré es verdadera, pero por más que dijo esto todos se burlan de mí, espero que tú la entiendas y puedas escapar y estar prevenido del horror que existe en este mundo. Esta es mi historia. Mi nombre es Jorge, mi apellido no tiene importancia. Mi familia estaba conformada por 5 personas, mi padre un hombre ejemplar, mi madre una bella dama de cabellos largos color miel y finalmente yo y mis hermanos. Yo era el hermano de en medio, mi hermano Jonathan el mayor y mi pequeña hermana Sandy a la cual le tenía un gran afecto. Me acuerdo que desde el día en que nació la vi tan indefensa que juré que siempre le protegería. Éramos, por así decirlo, una familia modelo. Según mi madre estábamos bendecidos, a mi padre le iba bien en su trabajo, era agente de viajes, por lo cual salía mucho, mis hermanos y yo lo queríamos, pero no teníamos una relación muy cercana. Pero con mi madre era todo lo contrario, en ella estaba toda nuestra confianza y amor, con ella contábamos para todo y éramos muy cercanos. Cuando a mi hermana la invadía la nostalgia de que mi padre estuviera fuera,
Mi madre le decía que no se preocupara, que la familia era para siempre, pero no fueron más que palabras vacías, ya que un día eso que pensábamos, que era para siempre se fue al carajo. Mi padre en una de sus recurrentes salidas sufrió un accidente automovilístico, un camión lo había golpeado de manera brutal, su carro estaba hecho un desastre y a él, pues, solo te diré que encontraron lo suficiente para reconocer que era él. Después de eso mi madre cayó en una profunda depresión que parecía no tener fin. Se encerraba en su cuarto todo el día, no se bañaba, ni comía y al parecer ni dormía, ya que fueron varias veces que sus lloriqueos y gritos distrajeron nuestros sueños. Hasta que finalmente la mañana de un domingo cualquiera, dejó de existir. Fue mi hermana por desgracia quien descubrió eso, entró a su habitación y vio a mi madre tirada en la cama con los ojos en blanco, la piel pálida y en sus muñecas unas cortadas profundas, que dejaban enormes rastros de sangre que ensuciaban las hasta entonces sábanas blancas de su cama. Esto nunca se lo perdone, no solo por el trauma que desde entonces tuvo mi hermana, sino por el hecho de haber sido débil y habernos dejado desamparados cuando más la necesitábamos. Hasta aquí dirías que esto es lo trágico de mi historia, pero no, porque esto apenas comenzaba. Al morir nuestros padres fuimos llevados temporalmente a un orfanato, esto mientras las autoridades correspondientes encontraran a un familiar cercano a nosotros para que pudiera hacerse cargo. Pero nuestros padres nunca tuvieron a nadie cercano de ningún miembro de la familia, ni nuestros abuelos y tíos se quisieron hacer cargo de nosotros, pero hubo alguien que para nuestra buena o mala suerte aceptó. Era el tío Hugo, el único hermano de mi padre, el cual vivía muy alejado de los suburbios, más específicamente en un pequeño pueblo en las montañas al norte de esta región. Él aceptó, hasta la fecha no sé por qué. No tardamos mucho en que fuéramos enviados a la dirección donde vivía el tío Hugo. Vivía en un pequeño pueblo donde no había más de 200 o 300 personas, pero él no vivía en el pueblo, era algo así como ermitaño, por lo que su casa era la más cercana a la montaña. La vida con el tío Hugo no era la gran cosa, no era buena, pero tampoco era tan mala, él era un ebrio empedernido pero no era violento, de hecho puedo decir que hablamos más con él que con mi padre. En cuanto a nosotros, bueno, yo apenas había entrado a la preparatoria, mi hermana seguía en cuarto de primaria y a mi hermano mayor ya solo le faltaba un año para salir de la preparatoria. Entramos a las escuelas del pueblo, no estaban tan mal pero fue difícil acostumbrarnos y socializar con las personas, sobre todo a mi hermana, que gracias al trauma causado por mi madre era temerosa y con muy poca seguridad consigo misma y sus compañeros la hacían a un lado. Pensábamos que no aguantaríamos ni 2 meses en aquel hogar, pero para mi sorpresa ya habían pasado casi 9 meses. En algunos de esos meses por mi preparatoria comenzaron a aparecer unos volantes pegados en las afueras, que mostraban niños perdidos en ese pueblo. Al parecer una cantidad considerable de niños habían desaparecido, por lo cual Hugo nos había dicho a Jonathan y a mí que cuidáramos a nuestra hermana, por lo cual mi hermano y yo acordamos turnarnos para ir por ella a su colegio, ya que Hugo iba por ella pero por su forma de vida se puso enfermo y debía ir frecuentemente al doctor. Esto también obligó a mi hermano mayor a buscar un trabajo de medio tiempo porque Hugo ya no era tan vivaz como antes. El día de la tragedia comenzó como un viernes cualquiera, estaba nublado y parecía que en cualquier momento podía llover. Yo esperaba afuera de la escuela de mi hermana hasta que oí sonar el timbre, esperé unos minutos y vi salir a mi hermana como de costumbre con la mirada baja, era increíble pensar que hasta ese momento no había hablado con nadie, pero no la culpaba.
De camino a casa se me ocurrió que tal vez podía alegrar a mi hermana llevándola al parque de ese lugar, ya habíamos ido anteriormente así que pensé que no aceptaría, pero para mi sorpresa lo hizo. Llegando ahí le compré un helado y nos fuimos a sentar a las bancas mirando a las palomas que revoloteaban como de costumbre. Estábamos callados, volteé a verla y me di cuenta de que se quedaba mirando a varios niños que jugaban alrededor de unos juegos infantiles, ya saben cómo, resbaladillas, columpios, etc. Estaba bastante concentrada, así que le dije que porque no iba allá con ellos. Le costó trabajo pero finalmente aceptó. Fue caminando lentamente hacia aquel lugar, se subió a uno de los columpios y empezó a balancearse lentamente. Esa imagen me provocó cierto sentimiento de ternura, por lo cual no pude soportar la idea de tomarle una foto con mi celular, así que lo hice. Le tomé una en los columpios. Poco después se acercó a la resbaladilla, hice lo mismo y finalmente antes de irnos le tomé la última. Cuando se acercó accidentalmente a unos niños, se la tomé pensando bueno, en esta al menos parece que tiene amigos. Iba a guardar mi teléfono y decirle a Sandy que nos íbamos, cuando de pronto se acercó a mí corriendo. Ella se veía muy asustada, me abrazó muy fuerte y le pregunté qué ocurría. Ella solo dijo que nos fuéramos rápido de ese lugar, pero me lo dijo de una forma muy extraña, realmente parecía muy asustada. Llegando a la casa le pregunté qué le había sucedido en el parque. Ella no quiso hablar y bueno, yo la entendí. En todo el día estuve pensando acerca sobre qué le había pasado y en todo el día ella tampoco habló. Le comenté a Hugo y a Jonathan acerca de lo que pasó, a lo que ellos me dijeron que tal vez había visto una rata o un insecto y tal vez tenían razón, pero mi duda creció, así que hice mi último intento de hacer que Sandy me dijera lo que había visto en el parque. Entré a su cuarto, ella ya estaba acostada pero aún seguía despierta. Le volví a preguntar y no quiso hablar, así que le dije que no importaba qué hubiera pasado, que podía contar conmigo y que podía contarme lo que sea que hubiera visto y que si corriera peligro yo la protegería. Me dijo que mientras estaba jugando un extraño hombre se ocultaba entre las ramas. Ella no pensó nada malo, pero después de un rato el hombre no se iba y solo la observaba. Le pregunté cómo era, a lo que respondió que era alto, muy alto, vestía traje negro con corbata, como los que usaba papá cuando viajaba, era calvo, pero lo que más me llamó la atención en lo que dijo fue que era muy, pero muy delgado y que nunca pudo verle los ojos, y que era como si no tuviera rostro. Le pregunté que si lo que me decía era verdad y me respondió que sí. Pero aún me quedaba una duda, ¿por qué había venido corriendo hacia mí tan asustada? Lo que me dijo sonó más irreal que lo primero. Aquel hombre solo estaba parado entre algunos árboles, y de repente vi cómo se comió un perro. Él estaba parado y de pronto sacó muchos tentáculos y tomó al perro y se lo comió. Después de que me dijo esto solo le dije que se calmara, que nada le iba a pasar y que lo que vio era simplemente una imagen de su imaginación, pero ella lo negó todo, lo que había visto era real. Me pidió que me quedara con ella a dormir esa noche, estaba tan asustada que acepté. A la mañana siguiente, me levanté temprano sin despertar a Sandy y me dirigí a mi cuarto, prendí mi computadora e inserté mi celular, accedí a la memoria para acceder a las fotos del día anterior, las imprimí de inmediato y al sacarlas de la impresora las miré detenidamente tratando de encontrar algo extraño pero no vi nada. Las examiné una y otra vez hasta que finalmente no que había una figura extraña en el fondo de la imagen, era una figura alargada y sombría. Pensé que solo era la sombra de una rama o un árbol pero entonces decidí verlas en la computadora, las miré detenidamente con un zoom máximo, pero la cámara de mi celular no era tan buena por lo que llegué a la conclusión de que era un error de luz y sombras de la imagen causada por mi basura de celular.
Bajé a desayunar con mi tío y mis hermanos, la conversación no era del otro mundo, terminamos de comer, Hugo tenía cita con el médico y Jonathan debía de ir a trabajar, pero antes de eso me dio que fuera a su cuarto y ahí me enseñó una cámara bastante buena, me dijo que la había comprado ayer y que la usara para tomarle fotos a Sandy o a mí con mis amigos. Ese día estuve en casa con Sandy hasta casi las 4 de la tarde cuando llegó Jonathan, entonces salí un rato con uno de mis amigos, Tony, estuve con él hasta las 7, pero antes de eso se me ocurrió tomar unas fotos con la cámara de mi hermano y para finalizar me tomé una recargado en el árbol de la casa de Tony, me despedí de él y me fui a mi casa. Ya estando ahí me dispuse a ver las fotos en el ordenador, salieron bastante bien, la cámara era de muy buena calidad, cuando llegué a la foto que me tomó Tony junto a su árbol lo que vi me hizo sentir un escalofrío, justo arriba de mí había una figura delgada como la que me describió Sandy, eso era imposible, quizá era solo otro efecto de la cámara. De pronto escuché un grito proveniente de la recámara de mi hermana, me apresuré y fui a donde estaba Sandy, también mi hermano y mi tío abrieron el cuarto y vimos a Sandy sentada en una esquina de su habitación tapándose la cara y diciéndole a algo que se alejara, le preguntamos qué había ahí y vi algo que hizo que me dieran más escalofríos, el hombre delgado del parque había llegado a su habitación y se la iba a comer, yo no podía darle crédito a lo que veía, Hugo le preguntó a Sandy que quién era el hombre delgado y dijo que era lo que vio en el parque cuando yo estaba con ella el viernes. Jonathan y Hugo se apresuraron a buscarlo en toda la casa pero no encontraron nada. Después de unos minutos Hugo le preguntó a Sandy que si lo que decía era verdad y Sandy insistía mucho en que el hombre delgado estaba en ese lugar e incluso dijo que me preguntara a mí ya que yo también lo veía. Ellos me bombardearon con preguntas, pero yo negué todo diciendo que, sí, mentí, no les podía decir nada más, no me creerían que un maldito anémico estaba en el parque aquel día y que me había seguido hasta la casa de mi amigo. Sandy no pudo dormir en toda la noche, era domingo y el tío Hugo se sintió mal, por lo que salió rápidamente de emergencia al hospital. Jonathan, yo y Sandy nos quedamos solos en casa y para mejorar las cosas llovía, yo estaba en la computadora, Jonathan dormía y Sandy estaba conmigo en mi cuarto sentada en mi cama y de pronto me pregunto ¿qué no lo ves, Jorge? ¿En serio no lo ves? Él está ahí, me quiere a mí y lo peor es que nadie me cree, al oírla la culpa me invadió, le dije yo sí te creo pero entiende que es difícil pensar que algo así exista, ella solo me dijo llorando pero si existe, alzó su mirada y vio la foto que me había tomado Tony en su árbol y dijo. Es él, Jorge, es él. Es el hombre delgado, ¿que no lo ves? ¿Que no lo ves? Él está ahí, tú sí lo viste, no mientas dijo llorando y reclamándome, yo no podía ocultarlo sí, lo veo, pero es una sombra, solo una sombra, ella me insultó y se fue corriendo. Ella estaba molesta, yo el que dijo que le creía, que la protegería no la apoyé cuando mencionó que aquel hombre estaba ahí. Corrí al cuarto de Sandy, llamé a la puerta pero no hubo respuesta, el ruido provocó que Jonathan despertara y con enojo me preguntó qué pasaba, le expliqué, él llamó a la puerta pero Sandy no respondía, cuando de pronto oímos a Sandy gritar, comenzamos a golpear la puerta con fuerza y Sandy seguía llamándonos. Jonathan pateó la puerta hasta que ésta se abrió, la luz se fue, no podíamos ver nada, solo escuchar los gritos de mi hermanita, de pronto algo jaló a mi hermano dentro de la habitación y cerró la puerta y los gritos se oían más fuertes, ahora eran los de mi hermano también, yo intentaba abrir la puerta, pero no abría. Los gritos eran cada vez más fuerte, eran gritos de miedo y de dolor, los de mi hermana dejaron de sonar al igual que los de mi hermano, la puerta se abrió, no tardé en entrar al cuarto, estaba oscuro, el cuerpo de mi hermano estaba en el suelo, traté de levantarlo y noté que susurraba algo él se la llevo, eso se la llevo, pisé un charco y algo me tomó del cuello, algo se enrolló a mi cuello, era como un tentáculo sin ventosas, abrí los ojos y al
alcance a ver al hombre delgado del parque, los tentáculos salían de su espalda y no tenía rostro, no tenía boca ni nariz, del miedo me desmayé. Es increíble cómo de un momento a otro la vida de una persona o de varias puede irse al carajo. Jonathan fue llevado a un manicomio, lo que decía no tenía sentido para nadie más, decía que el hombre delgado tenía a mi hermana, lo último que nos dijeron sobre él es que nunca más iba a poder salir de ese lugar. Era un fin de semana, después de una fiesta con mis amigos, me encontraba caminando hacia mi casa. La mayoría de las personas encontraría espeluznante la ciudad cuando es de noche. La brisa soplaba y se oía el crujido de las bisagras. Pasé bajo la bandera que se estremecía por el fuerte viento que había. Yo conocía esta ciudad bien, muy bien. No solo tengo el cuchillo en mi sudadera con capucha, también soy fuerte y rápido, así que no tenía miedo. No estaba preocupado, así que no pensaba en eso. De repente, cuando pasé por una lámpara de la calle, volteé hacia el callejón, el cual frecuentábamos mis amigos y yo, y pude observar cómo corrían. Decidí echar un vistazo rápido, y pude distinguir una figura en la parte posterior, parecía mirar el contenedor de basura en busca de restos o algo así. No vi el rostro de la persona, sin embargo, escuché claramente el crujido cuando su cabeza se giró a un lado, casi como un burro. Retrocedí, quedé en shock, pero luego, una mueca de diversión estaba en mi rostro y lo encendía como a un farol. Era extraño para una persona tener una reacción así después de ver algo tan anormal en un callejón, pero creo que soy raro, en general. Maldición, los drogadictos por aquí son raros. Me reí de ese pensamiento y continué por la acera, mis botas chocaban contra el cemento y el sonido que hacían parecía tener ritmo. Estaba contento de tener la casa para mí, quería tenerla otra semana. Mi madre trabajaba más estos días, y eso me dejaba mucho tiempo libre, además del hogar. Es de noche, todo a mi alrededor parecía en llamas, mientras yo flotaba lentamente en el oscuro y confuso mundo de los sueños, ya sabes, esa sensación reconfortante en la cual sabes que estás dormido y te encuentras a la deriva, tranquilo, sientes todo en paz, mientras tus recuerdos pasan como imágenes borrosas en tu mente. En ocasiones, acompañados de tu corazón acelerado, o de escenas extrañas, que se reproducen como pequeños clips de películas pequeñas. No me maravillo de esto por mucho tiempo, ya que de repente, despierto de mi sueño. Me arrastro lentamente, me doy cuenta de que mis ojos están abiertos, me acomodo en la cama, parpadeo un par de veces, mis ojos se ajustan a la oscuridad, y a dormir me siento ahí, por un momento, preguntándome qué me había despertado. Estoy a punto de acurrucarme en las suaves sábanas, pero justo antes de que pueda, un llamativo sonido toma mi atención. No sonaba muy fuerte, así que tenía que estar abajo, seguramente fueron los gatos. Animales estúpidos. Odiaba cuando los gatos me despertaban. Con mi mirada molesta, me dejé caer en mi colchón, el cual rebotó ligeramente, mi mejilla contactó con la almohada, dejándome sentir la frescura en ella. Deslicé mi brazo, acomodándome, dispuesto a dormir un poco más.
El sonido no se detuvo, en lugar de continuar en un patrón irregular, continuó de una manera extraña, impredecible, empezó a sincronizarse con mi cabeza. Después de unos segundos, comencé a pensar en qué pasaría. ¿Acaso era una grieta? ¿Acaso era real? Me senté de nuevo, las sábanas de algodón fino se deslizaron en mis brazos, mientras una de mis manos estaba sobre la cama, la otra buscaba ese cuchillo en mi mesita de noche, mis dedos sintieron el mango y se envolvieron alrededor de él. Tal vez estaba exagerando, pero más vale prevenir que lamentar. Estaba pensando en lo que podría ser ese sonido, cuando de repente, me di cuenta de que se escuchaba cada vez más cerca. Tomé el cuchillo con fuerza cada vez más cerca, como si estuviera caminando por el pasillo. Abajo, en el pasillo, esas palabras hacían que más sonidos vinieran a mi cabeza, como si fuera una señal. El lento sonido de esos pasos comenzaba a impregnarse en el pasillo, la que conducía a mi habitación. No tenía ninguna duda, había alguien en mi casa. Sentí un hormigueo, el cual trepó por la parte trasera de mi cuello, mientras se me ponían los cabellos de punta. Mi visión fue fuerte, mi corazón se disparaba como una ráfaga de adrenalina a través de mi cuerpo, estaba congelado, como una estatua de mármol, sin atreverme a respirar. No podía voltear a los lados por mi propia voluntad, mi ritmo cardíaco es lento, podía sentir cada latido resonando en mi cuerpo. Si emitía algún sonido, la persona en el pasillo podría escucharme. Estaba dispuesto a moverme, mientras trataba de perder todos esos pensamientos que se acumulaban como niebla en mi mente. ¿Qué debo hacer? ¿Ejecutar? ¿Ocultar? ¿Emboscar a mi invasor? Salté de la cama, observé la sombra de unos pies enfrente de mi puerta, una grieta de luz invadió mi cuarto, sin embargo, había una sombra que lo cubría casi en su totalidad. Me apoyé en la cabecera de mi cama, los crujidos de las puertas sonaron de nuevo, me congelaron otra vez. Mi aliento pasa por mi garganta mientras mis pulmones deciden entrar en una huelga. Pensé en que mi corazón seguiría ese ejemplo, no obstante, mi sangre continuaba recorriendo lentamente mi cuerpo, mientras un sudor frío se apoderaba de mí. El sonido de las bisagras me dio a entender que mi puerta se abría hasta su máximo alcance, una figura se distinguía en el camino hacia la puerta. Mi boca no funcionaba, trataba de gritar y pedir ayuda, pero no lograba pronunciar nada. Estaba paralizado, no sé cómo fui capaz de pensar tanto, sin embargo, entre ese momento, pude recordar cosas. El callejón, el contenedor de basura, la cabeza que se asomaba al contenedor, su vestimenta. Era la misma figura que estaba casi enfrente de mí en ese momento, una campana color azul oscuro se levantó sobre él, sus ojos estaban cubiertos por lentes anaranjados, su chaleco color caqui estaba salpicado con sangre, lo cual me provocó otro escalofrío que me recorrió la espalda. Entrecerré los ojos, no sabía qué hacer, mi mente seguía intentando gritar, moverme, pero yo no respondía. ¿Acaso no podía cumplir esas órdenes? No fue todo lo que logré decir, entonces mi boca se cerró y se negaba a pronunciar algo más. Era un hombre, su rostro estaba completamente oculto, gafas en los ojos, capucha sobre su frente y algo que le cubría la boca y la barbilla. Se acercó tambaleándose con ligereza, su brazo se movió a un lado 2 veces, mientras se acercaba lenta y tenebrosamente hacia mí. Dirigió una mano hacia su rostro, su dedo índice rozó sus labios. SHHHHH. Retrocedí contra mi cama, presionando mi espalda con el poste de la cabecera. Estaba agarrando el cuchillo con tanta fuerza que mis nudillos se tornaron color blanco. Observé el objeto en la mano del muchacho.
Sentí como mis pupilas se dilataban a causa del miedo. Su arma era mucho mejor que la mía, observé la sangre que goteaba de ella, y noté que tenía mucha más habilidad que yo. El intruso elevó el arma, la sangre resbaló de esta y caía al suelo. No podía moverme y mis manos en el cuchillo lo fueron soltando poco a poco. Antes de darme cuenta, el cuchillo que sostenía dio un golpe estrepitoso con el suelo de madera. Ahogué un grito, y mis oídos captaron un sonido no. SHHHH, dijo él de nuevo, mientras continuaba su camino para encontrarme cara a cara en la habitación. Después de que su pie contactó el suelo, al mismo tiempo que él terminaba su susurro, observé cómo su cuello se hallaba en un ángulo inhumano. Oía el sonido de sus huesos, sus tendones, un sonido de muerte, una sensación mortal. Yo no escaparía, no me movería, yo esperaría esto. Mi corazón latía cada vez más rápido, pareciese que iba a romper mis costillas, mi visión se tornaba borrosa, el oxígeno me comenzaba a faltar, pero aún así, mis pulmones se negaban a aceptar el aire. Su cabeza ahora estaba en un ángulo de 50 grados. Se movió ocasionalmente mientras se acercaba, nunca aceleradamente, un paso más, ese cuello parecía agrietarse, producía ese sonido misterioso que ahora me resultaba familiar. SHHH, dijo una vez más, ya encontrándose a un paso de distancia de mí, tomó su arma y la elevó ligeramente, mi visión se debilitaba, mi cuerpo se sentía pesado, sentía mis rodillas temblar. Dios mío. Me sentía sacudido. Su arma se acercó a mí con lentitud, la sentí apoyada en mi estómago, simplemente ahí, me sentí incapaz de mantenerme a mí mismo por más tiempo. En ese momento, sentí una mano en mi hombro, levantándome solo un poco, suficiente para sentir la cuchilla perforando mi abdomen. La agonía enseguida se hizo presente en mi persona. Mi cuerpo se puso rígido. El miedo, la conmoción. Las estrellas de la noche se perdieron de mi vista se volvió monocroma, mi mundo giró, lo último que vi fueron un par de zapatos con punta de plata y el charco que se formó con mi propia sangre llegando hacia la punta del calzado del intruso. Y entonces mi mundo se volvió negro y entumecido.